Vamos a dar inicio con métodos abstractos. Tenemos un temario que cubrir y de ese temario pues vamos a ver concepto de herencia y polimorfismo. Nos falta todavía el concepto de polimorfismo. Todavía no hemos tratado nada sobre él, entonces vamos a echar hasta acá. Definición de una clase base, ya está por ahí en video. Definición de una clase derivada, también ya está listo. Vamos ahora con clases abstractas. Entonces, en el libro de Joyanes Aguilar, las clases abstractas se definen como conceptos generales que engloban las características comunes de un conjunto de objetos. Persona, en un contexto de trabajadores, es una clase abstracta que engloba las propiedades y métodos comunes a todo tipo de personas que trabajan para una empresa. En Java, el modificador abstract declara a una clase abstracta y la sintaxis la tenemos aquí. Antes de la clase, de la palabra reservada class, la palabra reservada abstract y posteriormente el nombre de la clase. Por ejemplo, public abstract class persona. En el libro de Deitel, como programar en Java de Deitel, también aparece en la página 423, capítulo 10, una definición de clases y métodos abstractos. Creo que está un poco más fácil de digerir como lo define Deitel. Dice que cuando pensamos en un tipo de clase asumimos que los programas crearán objetos de ese tipo. No obstante, en algunos casos es conveniente declarar clases para las cuales el programador nunca creará instancias de objetos. A dichas clases se les conoce como clases abstractas. Como se utilizan solo superclases en jerarquías de herencia, nos referimos a ellas como superclases abstractas. Estas clases no pueden utilizarse para instanciar objetos, ya que como veremos pronto las clases abstractas están incompletas. Las subclases deberán declarar las piezas faltantes. En la sección 10.5 se demostrará un ejemplo de clases abstractas. Les recomiendo que lo lean esto a detalle. Vamos a programar una clase abstracta. Vamos a crear una clase que se llamará, pues, ejemplo, clase abstracta. Y aquí vamos a crear una clase. Hablaremos sobre animales. La clase abstracta será animal. Para que la clase sea abstracta, tenemos que anteponer la palabra reservada abstract. En ese momento, la clase animal se convierte en una clase abstracta. Si estamos trabajando el diagrama de clases abstractas, pues agregamos aquí una nueva clase. La clase se llamará animal. Y aquí, en donde dice ninguno, le vamos a dar clic y le vamos a seleccionar donde dice abstract para que la clase en el modelo también se entienda como una clase abstracta. Noten cómo el nombre de la clase se tornará en itálica o cursiva. ¿Ok? Si no tiene un modificador es tipo de letra normal y si tiene abstract será cursiva. Esta clase en el diagrama ya es una clase abstracta. Dice en ambas bibliografías que las clases abstractas no pueden instanciarse. Eso es algo muy importante de ellas. No se pueden crear objetos de una clase abstracta. Entonces, si yo aquí creo un método main y dentro de ese método main yo quisiera crear una instancia de animal, pues mi código sería de esta forma, ¿no? Mi animal es igual a new animal paréntesis, paréntesis, punto y coma. Esa sería la línea que declararía una instancia de la clase animal. Y vean cómo no es posible. Y aquí dice animal is abstract, cannot be instantiated. No puede ser instanciada una clase que es abstracta. Entonces, ¿para qué me va a servir
lo menciona aquí, estas clases no pueden utilizarse para instanciar objetos, ya que, como veremos pronto, están incompletas. Las subclases deben declarar las piezas faltantes. Entonces no se espera que el programador haga objetos de tipo animal. Estando en el mundo real, sería difícil definir un animal sin asociarlo a un tipo de animal en particular. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una clase, la clase felinos, y la clase felinos heredará de la clase animal. Entonces, la clase animal me está siendo útil para algo, para crear otros objetos de los cuales quizás sí cree yo instancias. No puedo crear yo un animal, pero sí puedo crear, bueno, aquí vamos a ponerlo como comentario. No es posible crear instancias de una clase abstracta. Sin embargo, de la clase felino que recién creamos, y felino es igual a new felino. Vean que nos marca aquí un... es felinos. Felinos. Así. Y el errorcito que nos marca es aquí que no está en uso nada más. Pero entonces yo ya puedo crear un objeto de la clase felinos que heredará todas las características de mi clase abstracta animal. Quiere decir entonces que una clase abstracta no se va a utilizar para crear objetos, no directamente de ella, pero si lo combinamos con herencia, entonces podemos crear un modelo más complejo donde la clase abstracta provea características a los hijos o a las clases derivadas de ella. Y dado que no se pueden crear instancias de esta clase, sí se podrán crear instancias de las clases siguientes, si estas no son abstractas tampoco. Entonces, por ejemplo, si yo aquí defino un atributo así, estos dos atributos, tanto edad como peso, los tendrán los objetos de tipo felino por herencia. Demostramos acá, mi felino punto, y tiene tanto edad como peso. Recuerden que la F representa un cast explícito porque los valores literales como 23.33 o 3.2 son double y al ser double no caben en un flotante. Si uno de estos fuera double, entonces este cast no tendría sentido. Temas de la unidad número 2. Bueno, entonces una clase abstracta, recordemos, quedará como una plantilla que hereda todas las características a las clases que derivan de ella, y entonces de las clases derivadas ya se pueden crear instancias, más no de una clase abstracta. Si la clase felinos fuera abstracta también, inmediatamente se indicaría aquí el error de que felinos también es abstracta y que no puede ser instanciada. Vean también que demostramos aquí que una clase derivada puede ser abstracta también, y entonces vendría hasta un siguiente nivel de jerarquía de herencia. Por ejemplo, la clase gato casero que hereda de felinos. Hasta aquí podríamos ya crear instancias de gato casero. Ya no indica un error porque la clase gato casero ya no es una clase abstracta. Pero bueno, regresemos a como lo teníamos en felinos. Listo.
Vamos a agregar ahora a la clase abstracta dos métodos, un método abstracto y un método concreto. Un método abstracto aquí el public va antes de el modificador de acceso. Aquí el error es otro. Un método abstracto será aquel que no tenga cuerpo. Vean que aquí el error decía, método abstracto no puede tener un cuerpo. Entonces, si un método tiene abstract, no puede poseer un cuerpo. Vean que le quito la palabra reservada a abstract y es un método como lo hemos visto en las unidades anteriores, particularmente en la unidad número 3. Es un método concreto. A eso se le conoce como método concreto. Y si le antepongo abstract, entonces no puede tener cuerpo. Vean que se desata el mismo error. Aquí public void. Antes aparecía otro error que no tenía void. No puede tener un cuerpo. ¿Qué sucede en ese caso? Entonces tenemos que quitar la definición del método y no nada más nos quedamos con la declaración del mismo. Y la terminamos con punto y coma. Un método abstracto deberá terminar con punto y coma y no con el cuerpo del mismo. Y podemos definir tantos métodos abstractos como nosotros queramos. Incluso con algún valor de retorno, por ejemplo, no sé, devuelve data. Aquí le vamos a poner un comentario que es un método abstracto, sin cuerpo. Y ya demostramos un par de veces que al agregarle cuerpo tenemos un error. Vean que cuando yo definí métodos abstractos se disparó un error en la clase felinos. Recordemos, la clase animal es la clase de orden superior. La clase felinos es hija de la clase animal. Pero la clase animal es abstracta. ¿Qué pasa con el cuerpo de los métodos desplazarse y devuelve data? Es obligación de la clase derivada crear la definición de estos dos métodos, es decir, reescribirlos con su correspondiente cuerpo. La clase animal nos va a servir entonces como una plantilla que indica qué tendría que hacer. El cómo le corresponde a las clases que por herencia se asocian con la clase base que tiene métodos abstractos. Entonces, aquí, vean que el error me dice, felinos no es abstracta y no se han sobrescrito los métodos devuelve dat en animal. Entonces, al darle clic aquí, aparece una opción que dice Implement All Abstract Methods. Podría hacerlo manualmente o bien con el asistente del IDE. Al seleccionar esta opción, lo que va a suceder es que se van a agregar los métodos desplazarse y devuelve dat, pero con cuerpo, sin el abstract y con una anotación arriba. Desplazarse, devuelve dat, con cuerpo y con una anotación arriba que es @overwrite. Esta línea que agregó NetBeans, pues la podemos quitar por el momento, no es tema de esta unidad. Acuérdense del tema de excepciones visto previamente, para simplificar un poco la vista. Tenemos aquí la anotación de que en este método devuelve dat, al tener un tipo de dato de retorno int, solicita la sentencia return. El método void, al no requerir el return, no tiene ese problema. Entonces aquí este error se asocia con la necesidad de return. Y entonces aquí para satisfacer a NetBeans podemos ponerle return 1, que no tiene lógica para este momento, pero que satisface la sintaxis de un método cuyo valor de retorno es distinto de void.
Y entonces tenemos que los métodos desplazarse y devuelvedad se tuvieron que definir sus cuerpos en la clase hija que por herencia se asoció a animal. En animal solamente se definen como una plantilla y un par de métodos que se dice que se hace, pero no se dice cómo. Y entonces acá se convierten en métodos concretos, definidos obligatoriamente en las clases derivadas. Y entonces aquí podemos ponerle lo que sea, por ejemplo, moviéndose. Y devolverá return 1, solamente porque no se vea tan vacío el código. Ahora, algo importante. ¿Se acuerdan de la sobrecarga y la sobreescritura? Aquí es una sobreescritura. Recuerden que la sobreescritura se da cuando el método ya viene por herencia. Y nosotros queremos personalizar o cambiar el comportamiento, o en el caso de las clases abstractas, definir apenas cómo es que se dará ese comportamiento. Y así como ya habíamos visto previamente, podemos también public int devuelve edad, string por ejemplo, nombre, return 1 más nombre, quizás marque un error porque generaríamos una cadena, que la dejamos así. Y aquí, ¿qué se está dando? Una sobrecarga. Diferente de la sobreescritura. La sobreescritura, repito, se da cuando el método viene declarado por herencia y nosotros queremos redefinirlo. En este caso, las clases abstractas tenemos la obligación de redefinirlo porque aquí nunca se especificó cómo es que se comporta. Y entonces aquí tendríamos un método de devuelvedad dentro de la misma clase felinos donde ya había un método de devuelvedad, y entonces a esto recordemos que se le llama sobrecarga de métodos. Es de destacar que entonces una clase abstracta obliga a la definición de los métodos que tenía abstractos. Y estos pueden ser sobrecargados. Vamos a ver qué pasó con el acceso de mi felino. Hay un método comer, que es un método concreto al que debería tener acceso sin problemas, y que este método fue heredado a los objetos de tipo felino. Entonces, mi felino, punto, comer, sí, y lo tiene de animal. Desplazarse, sí, y lo tiene de felinos. Devuelve edad, también, y lo obtiene de felinos. Y la sobrecarga de devuelve edad con un string que también lo obtiene de felinos. Desplazarse, comer, etc. Y vean que para mi felino punto devuelve edad, pues entonces podemos escoger cualquiera de los dos, con sobrecarga o el que se definió por herencia. Métodos concretos, aquellos que tienen cuerpo. Métodos abstractos, aquellos que no terminan con cuerpo, sino que terminan con un punto y coma. Una clase abstracta puede contener tantos métodos abstractos como sea necesario y tantos métodos concretos como sean necesarios. Los atributos edad y peso, recuerden que también son alcanzables por las instancias de felinos. Recuerden que la clase animal, al ser una clase abstracta, no puede generar instancias. Esta línea, recuerden que marcaba un error al indicar que animal es abstracto y no puede ser instanciado. Entonces lo dejamos ahí solamente para documentar que de la clase abstracta no se pueden crear instancias. De una clase concreta sí se pueden crear instancias. Es mi felinos es esta clase. Felinos es derivada de la clase animal. Y entonces, al ser derivado de la clase animal, tiene la obligación de definir la estructura de los métodos abstractos que la clase padre tuviera.
en este caso estos dos métodos. Si agregáramos nosotros un tercer método, abstract public double calcula peso, y lo agregamos como un método abstracto, vean que inmediatamente se enciende un error en felinos. Felinos no ha definido calcula peso que heredó de animal. Entonces lo podemos hacer con el asistente, implement all abstract methods, o lo podemos hacer de forma manual. Aquí abajo podemos definir public double. Vean que ya nos lleva el abstract. Calcula peso y anotamos su cuerpo. Va a aparecer una advertencia en amarillo. Esta es la del return, ¿sale? Pero aparece aquí uno en amarillo que te ofrece agregar la anotación overwrite. La agregamos, también pudo haber sido agregada manualmente. Esta si no la tiene y aquí aparece la advertencia, pues puede ser agregada de forma manual, respetando mayúsculas y minúsculas. Overwrite significa que es una sobreescritura. Y aquí, para satisfacer la necesidad del return, vamos a poner un return 2.3 sin la F porque es un doble, ¿sale? Y entonces tenemos un ejemplo muy sencillo que demuestra el uso de las clases abstractas. Lo más importante de ellas es que no se pueden crear instancias, como lo demostramos acá. Y entonces nos sirven solamente como plantillas para poder seguir creando algo más complejo como objetos de software. Puede tener también tantos métodos concretos como quieran. Public void, tomar líquido. Y un método concreto más. Acuérdense que mi felino tiene acceso a este método de tomar líquido, sin ningún problema al ser un método concreto. Si fuera un método abstracto, tendríamos entonces que redefinirlo en las clases que heredan de él. En el diagrama correspondiente, recuerden que se puso como cursiva, y al agregar una nueva clase, esta nueva clase que es felinos, la podemos asociar por herencia, una nueva generalización que apunta hacia la clase padre. Entonces nuestro diagrama ahí estaría completo únicamente con los cuadrados de las clases. Faltaría agregar todos los atributos y todos los métodos que se estén programando acá. Edad, peso, los métodos comer, tomar líquido y demás. Si quisiéramos agregar un método abstracto, vean que aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Sí, acá. La clase animal posee un método abstracto que es desplazarse. Vamos a agregar este en el diagrama. Quizás eso podría causar confusión en alguna tarea. Vamos a agregar el método desplazarse, public void, en clase animal. Entonces en la clase animal damos clic derecho, vamos a editar miembros, agregamos un método, acuérdense que es con el icono rosa, y vean que aquí aparece abstract. Entonces el método se llamaba desplazarse. Era void, era public, y le agregamos abstract. Vean que automáticamente la firma del método, en la sintaxis se completó, public abstract void desplazarse. Le damos error. Y vean que es un método que se agregó en cursivas. Para que se denote la diferencia, vamos a agregar el método tomar líquido, que no era abstract. Editar miembros. Tomar líquido. Public void sin abstract. Vean la diferencia. Comer era otro método concreto. Entonces, comer lo dejamos así. Y otro método abstracto que teníamos era devuelve edad y calcula peso.
uno nuevo que era devuelve edad, si no mal recuerdo era int y era abstracto. Y uno más que era calcula peso, si no mal recuerdo era float, también es abstracto y listo. Tiene dos atributos acá, que es edad y es peso, float y double respectivamente. Edad, float, y lo habíamos puesto public, y peso, double, lo habíamos puesto como public. Y entonces ahora 2, 4, 5 métodos, de los cuales 3 son abstractos. 5 métodos, de los cuales 3 son abstractos. 2 atributos. La clase felinos como una clase derivada. Y en la clase felinos sobrescrito desplazarse. Vamos a agregar desplazarse como método concreto en la clase felinos. Editar miembros. Desplazarse. Como void, no es abstracto y cerramos. Aquí no tiene mayor complicación, es exactamente igual que como se venía haciendo antes desde que empezamos a trabajar con diagramas de clases. La diferencia ahorita que destacamos es cuando un método es abstracto aparece en cursivas o itálicas, cuando una clase es abstracta de la misma forma. Vamos a agregar estos otros 3 métodos para que el diagrama quede completo. Public int devuelve edad. Nuevo método devuelve edad de tipo int. Devuelve edad int y devuelve edad int, pero con un atributo string nombre, porque recuerden que es una sobrecarga. Entonces aquí editar miembros, un nuevo método, devuelve edad int, pero recuerden que aquí entre paréntesis anotamos el atributo que es string nombre le pusimos. Y por último calcula peso doble. Aquí están las dos versiones de devuelve edad con atributo string y sin él. Y pues no tiene atributos la clase felinos. Si agregáramos uno, por ejemplo, public string raza, pues entonces aquí para hacerlo coincidir agregaríamos, no era un método, este lo podemos borrar, un atributo raza que es de tipo string y que lo definimos como público. Listo. Ahora este diagrama corresponde unequívocamente con este código.